Recibamos con un fuerte aplauso a Germán Ríos. Buenas tardes acá en España, buenos días en América Latina. Un placer estar acá. Gracias, Oscar Díaz, por tu amable presentación. Después de que hablaste también de mí, hasta yo mismo me quiero escuchar. Creo que exageraste un poco. La idea, también quiero agradecerles a ustedes por estar acá hoy. Digamos, esto, la verdad que siendo profesor y conociendo a mis estudiantes, tiene mucho mérito venir a una clase a la cual no les van a dar crédito, sino que van a aprender cosas y así me parece muy bien que estén acá. Y también quiero aprovechar y agradecer a los organizadores de este evento. Creo que han hecho un trabajo fabuloso. Quisiera en particular destacar el trabajo de mis compatriotas en Venezuela. Yo soy un asiduo ponente en los 100 mejores estudiantes de economía, que es el precursor de la red en Venezuela y que luego se ha replicado, o hay otras redes parecidas en Perú, Colombia, Paraguay, México, etcétera, y la verdad que estoy muy contento de que todos estén acá. Especialmente a Moisés Padrino, que ya fue mencionado y que fue el que me metió un poco a mí en este lío de presentación. Yo voy a contarles una historia, y la historia que les quiero contar es la historia de América Latina o de Iberoamérica, y básicamente lo que vamos a hacer es contarles por qué probablemente no estamos en nuestro momento estelar, no es nuestro mejor momento, pero a pesar de eso yo creo que hay algunas razones para ser optimistas. Así que déjenme comenzar. No funciona. No pasa. Contándoles un poco sobre las perspectivas económicas y lo que ha pasado con el coronavirus, y luego les voy a contar cuáles son las cosas que yo estoy mirando en el escenario futuro, y espero que José Luis Cordeiro me perdone por tratar de predecir el futuro en este evento sobre algunas buenas noticias que puede tener América Latina. ¿Ya? Bueno, tenemos un pequeño problema técnico con la presentación, pero parece que ya pasó. Okay. En este primer gráfico que ven acá, que parece el electrocardiograma de una persona que está a punto de tener un ataque al corazón, lo que podemos ver es que América Latina es una región muy volátil. En una presentación anterior nos contaron que esta volatilidad se debía a la dependencia de los recursos naturales, ¿no? Y vemos cómo América Latina es una región de ciclos, y podemos ver acá la gran caída que hubo en el 2020 y la recuperación que estamos empezando a tener ahora. ¿Okay? Si vemos un poco la situación de América Latina antes del COVID y las proyecciones, vemos que algunos países sufrieron mucho lo que pasó en el 2020. Por ejemplo, vemos países como Panamá que cayeron casi el 18%, países como Perú que cayeron el 11%, algunos países no les fue tan mal, por ejemplo el caso de Brasil se preveía que iba a caer mucho más, pero sin embargo vemos que aquí hay algunas proyecciones de una recuperación importante en el 2021, pero que lamentablemente no nos va a llevar a los niveles que teníamos nosotros en el 2019. Es una recuperación que va a ser lenta. Hay dos razones para que sea lenta. Una de ellas es que todavía tenemos que lidiar con el COVID. Una de las regiones donde no se ha resuelto el problema es en la nuestra, y la otra tiene que ver con que una vez que teníamos quiebras de empresas y familias en problemas por culpa de las secuelas o las cicatrices que deja el COVID, las recuperaciones son más lentas. ¿Okay? Algo de eso vimos en España antes de que avanzara el proceso de vacunación, pero hemos visto que con el avance del proceso de vacunación muchas actividades han vuelto casi que a la normalidad. América Latina, adicionalmente, como ustedes saben, América Latina es una región que ha tenido muchos choques externos, muchas crisis. Si recuerdan la de 2008-2009, que también la vivimos aquí en España, la crisis subprime, América Latina no estaba tan mal preparada en ese momento porque estábamos en el medio de un boom de commodities, de lo cual voy a hablar más adelante. Ese boom de commodities pasó del 2000
2004 al 2014 y en realidad teníamos una especie de colchoncito cuando llegó la crisis y eso nos ayudó a paliar esa. Sin embargo, cuando llegó la crisis del coronavirus no teníamos tantos ahorros como nos contaron en la presentación anterior, sino que teníamos más dificultades. Entonces, los economistas solemos ser como los médicos. Si yo les pongo a ustedes los exámenes, ¿no?, los resultados de la analítica en la presentación, ustedes van a entender rápidamente lo que quiero decir. Era una región que tenía un déficit fiscal relativamente importante, que lo pueden ver en la barra roja, en la barra morada, luego tenía una deuda externa relativamente alta, pero tenía buenas reservas internacionales y no tenía grandes problemas de inflación. Eso implicaba que la región podía hacer algo de política contracíclica, no mucha fiscal, pero algo de monetaria que efectivamente muchos países lograron hacer. ¿Ok? Yo suelo decir cuando hago esta presentación que América Latina es una región que está muy acostumbrada a recibir choques externos. Lo que nunca había pasado en la historia de América Latina es que todos los choques externos llegaran al mismo tiempo. Y aquí vemos cuáles son los choques externos principales que produjo el coronavirus. El que todos conocemos es que cuando hay coronavirus tuvimos que parar las actividades, eso es lo que llamamos el choque sanitario y el choque económico del coronavirus. Pero luego a América Latina le pasaron más cosas, porque nosotros tenemos muchas personas que viven en países desarrollados que envían dinero de vuelta a nuestros países. Esas personas, al estar en una situación económica más precaria, dejaron de enviar tanto dinero, así las remesas tuvieron una caída. Imagínense los países que vivían del turismo, piensen en el Caribe y en Centroamérica, esos países también sufrieron un choque muy importante cuando cayó el turismo. Y una cosa muy importante que pasó es que, como ustedes saben, y se comentó en una presentación anterior, nosotros dependemos de los commodities y las materias primas. Y una vez que empezó el coronavirus y cayó la producción en China y se pararon todas las fábricas del mundo, ese ingreso por commodities, tanto en volúmenes como precios, cayó de una manera importante. Y lamentablemente el coronavirus se ha cebado con América Latina. Acabo de actualizar estas cifras y para Iberoamérica, con el 9% de la población mundial, estamos teniendo el 36% de las muertes por coronavirus, lo cual tiene muchas explicaciones con las cuales no puedo entrar en detalle, pero básicamente tienen que ver con la informalidad en los mercados laborales, el hacinamiento, la imposibilidad de dejar de trabajar para confinarnos, y eso ha causado una cosa muy tremenda en términos del impacto sanitario y económico del coronavirus. Rápidamente paso por algunos de los impactos. La caída en el precio de las materias primas justo después de marzo del 2020, los países que dependen del turismo, ustedes saben que España fue muy golpeada por el tema del turismo, porque el 12% del PIB español es turismo, pero vean algunos países del Caribe donde el turismo representa casi el 60 o el 70% de sus ingresos, y países como México y Panamá, en donde eso puede llegar entre el 8 y el 10%. Estos países también tuvieron un shock muy importante. Aquí está el tema de las remesas. Si ven al principio del gráfico, la caída tuvo que ver con las remesas que no se recibieron en la crisis del 2008 y del 2009. Se habían recuperado un poco, han vuelto a caer, pero de nuevo se están recuperando, lo cual son buenas noticias. Y este es un gráfico que para mí explica muchas cosas en nuestra región. El 50% de las personas, y esto es algo que seguramente vamos a discutir con don Enrique más adelante, bienvenido don Enrique, es la informalidad en América Latina. El hecho de que el 50% en promedio de nuestros trabajadores están, como dirían en España, en B o en el mercado negro. Eso es un tema muy importante sobre el cual vamos a volver. Y una cosa que quiero destacar, que nos va a ayudar a pensar en el futuro, durante el boom de commodities que tuvimos entre el 2004 y el 2014, hay una cifra que a mí siempre me ha impresionado. El hecho de que América Latina logró reducir la pobreza desde más de 40 puntos de la población a cerca del 24% de la población. ¿Cómo se logró esa reducción de la pobreza tan espectacular? Cuando hubo ese boom de commodities se logró porque se crearon empleos formales y la gente pudo tener un ingreso mayor y superar la línea de la pobreza. Lamentablemente, según datos de la CEPAL, ahora con la crisis del coronavirus vamos a tener un repunte en la pobreza que se había mantenido relativamente estancada. Y otro punto importantísimo, muchos de ustedes saben que América Latina es la región más desigual del mundo medido por el coeficiente de Gini. Y nosotros también habíamos logrado rebajar la desigualdad. La razón principal es que cuando entra más gente en el mercado laboral formal,
esas personas empiezan a generar ingreso formal y la brecha de salario se reduce, que es la manera en que medimos el Gini, y eso había logrado reducir un poco la desigualdad. Sin embargo, al volver esta gente a la pobreza, lamentablemente la desigualdad vuelve a aumentar. Y un punto que es importante, y con esto voy a cerrar un poco las malas noticias para entrar a algo más positivo, es que la movilidad social en América Latina es baja. Y esa movilidad social baja tiene que ver con la falta de oportunidades. Cuando nosotros estamos analizando estas protestas en Chile, en Perú, en Colombia, la gente se está quejando es porque no tiene oportunidades. Porque si tú eres hijo de vienes de una familia pobre, las probabilidades de que vuelvas a ser pobre o no estés mejor que tus padres, que es lo que mide la movilidad social, son muy elevadas. Y esto tiene que ver, muy importante, sobre todo con el tema de educación. La baja calidad, el poco acceso, la discriminación en los sistemas educativos, pero sobre todo que no hay oportunidades para aprender a lo largo de la vida o para reinventarnos, cosa que, por ejemplo, nosotros que tenemos acceso a educación sabemos que lo podemos hacer, ¿no? Podemos cambiar de carreras, podemos aprender cosas nuevas y reinventarnos, pero mucha gente en estos segmentos de población no lo puede hacer. Y aquí ven un mapa de protestas y obviamente una de las regiones con mayores protestas en el mundo es América Latina y esto está relacionado con este descontento social. Entonces déjenme ir terminando y contarles por qué hay algunas razones para ser optimista. Yo creo que la principal razón para ser optimista es que América Latina, al ser dependiente de commodities, también depende de unos socios comerciales bien particulares. Ellos son China, que se ha convertido en el primero o el segundo socio comercial de muchos países, y Estados Unidos. Y esos dos países van a ser, o han sido hasta ahora, las estrellas de la recuperación económica mundial, con lo cual han empujado un poco la carreta de América Latina y esa tendencia sería también algo que va a continuar. Pero la noticia más importante acá, por favor anoten esto, lo dije yo en esta conferencia, no lo digo yo solamente, lo dice otra gente, es que yo tengo la certeza o creo firmemente que estamos enfrente de un nuevo boom de commodities. Y si es cierto que eso no va a resolver todos los problemas de América Latina, son buenas noticias en esta coyuntura. Les voy a contar algunas de las razones por las cuales yo creo que eso es una buena noticia. Otra buena noticia, hemos roto el récord de mayor matrícula de estudiantes en educación superior en la historia de nuestra región. Y esto es importantísimo porque uno de nuestros problemas es la baja productividad laboral y contar con gente joven educada, aunque podemos discutir sobre la calidad de esta educación, va a ser importante en la posrecuperación. Digamos, a veces cuando digo esto la gente no me cree, pero si ustedes ven los principales índices de fortaleza democrática en el mundo, América Latina aparece de segundo después de Europa. Y me dirán, bueno, son democracias imperfectas, las instituciones fallan, tenemos problemas, pero piensen en las elecciones, en los cambios de gobierno y en muchas cosas que damos por descontadas que pasan en América Latina. Y yo creo que eso también es una ventaja y podemos movernos hacia un fortalecimiento mayor de esas oportunidades, etcétera. Y finalmente, nosotros no podemos hablar de cambio climático si no hablamos de nuestra región. Y una de las razones de por qué no lo podemos hacer es porque en América Latina se concentran las riquezas del planeta. Estamos hablando del 40% de la biodiversidad del planeta, del 33% de las reservas de agua dulce del planeta. Estamos hablando del 85% de las reservas de litio, que va a ser fundamental para las baterías eléctricas. Uno no puede hablar de cambio climático ni de transformación verde si no piensa en América Latina. Hay países en América Latina como Costa Rica y Uruguay que hoy en día generan casi el 100% de su energía de manera limpia y el potencial en la mayoría de los países está ahí. Si el planeta quiere apostar por un cambio climático de verdad, tiene que mirar a América Latina y yo veo eso como una oportunidad. Solo para contarles las posibles causas de un boom de commodities, uno de ellos es que la pandemia nos cambió la vida. Estoy seguro que ustedes hoy en día compran más online de lo que compraban antes. Y déjenme decirles que el precio de un contenedor aumentó en 400%. Déjenme decirles que no hay suficientes furgonetas ni repartidores para la avalancha de compras online. Y déjenme decirles que poner eso al día necesita materias primas. Y la demanda de acero y todas estas cosas se va a incrementar. Adicionalmente,
en nuestro primer boom de materias primas, el culpable o el que nos ayudó fue China, porque China empezó a crecer, salir de la pobreza, a demandar recursos, y ahora les digo que piensen en la India. Es el próximo país con una población joven que va a sacar a mucha gente de la pobreza y que va a demandar una gran cantidad de recursos naturales. Sí, el cambio climático, lo que quiere hacer Europa con EU Next Generation, también va a ayudar a esto. ¿Por qué? Porque necesitamos más coches eléctricos, necesitamos más materiales para construir diferentes instalaciones para ayudar al cambio climático, y eso también va a impulsar el consumo de materias primas. De hecho, ya lo estamos viendo. Si uno ve la tendencia reciente de las materias primas, justo después de que empezaron los desconfinamientos, vemos un incremento importante, y yo pienso que este va a ser otro superciclo de materias primas. La otra buena noticia es que algunos países de América Latina, como decimos en aquella parte del charco, se están poniendo las pilas con la vacunación. Yo creo que eso va a ser importante. Países como Chile y Uruguay ya casi tienen al 100% de su población vacunada. Otros están rezagados, pero ahora con diferentes mecanismos creo que vamos a acelerar, y eso va a ser bastante importante para la recuperación. ¿Cuáles son los temas claves que yo veo hacia futuro? Yo veo que tenemos que ser muy cuidadosos con las secuelas sociales que nos va a traer el COVID. Los gobiernos van a tener que jugar mucho de equilibrio con una política que apoye a las personas que cayeron en la pobreza y que sigan resolviendo los temas de desigualdad, los riesgos del populismo, ¿no? Eso es algo que va a ser muy importante. Necesitamos seguir trabajando en nuestra agenda de reformas estructurales. Algo que yo siempre me quejo es que nosotros recibimos el maná del cielo cuando llegan los commodities. Algunas cosas van bien coyunturalmente, pero luego no invertimos en aquello que es importante para seguir generando recursos a futuro. Piensen, por ejemplo, en los países del Medio Oriente, cómo esos países la riqueza del petróleo la lograron invertir, algunos de ellos, en otros activos que le generan nueva renta. Uno de los grandes problemas de América Latina es que hemos invertido los activos en gasto corriente, y así no vamos a poder salir adelante, y lo que necesitamos es seguir apostando por reformas que nos ayuden a usar esos recursos de una manera inteligente y seguir creciendo. Y para terminar, les quiero contar de oportunidades. Ya les mencioné el cambio climático, la economía verde, pero acuérdense, por ejemplo, que Argentina, solamente Argentina puede alimentar a 400 millones de personas, ¿no? Porque son las tierras más fértiles del planeta. Acuérdense que Bolivia tiene las reservas probadas de litio más grandes del planeta. Acuérdense que Venezuela, mi país, que ahorita no está en su mejor momento, tiene las reservas de petróleo que va a desfasarse, pero todavía están ahí, más grandes del hemisferio occidental. Y acuérdense todo el potencial mineral del Perú, que no lo tengo que mencionar, no solamente litio, sino una serie de minerales. Así que estamos sentados sobre una gran posibilidad. Y esperemos que con buenas decisiones, con buena visión y con las inversiones adecuadas podamos aprovechar ese potencial y convertirlo en una mejora de vida para todos nuestros habitantes. Muchas gracias.